Y hablando de esta situación de bandas criminales con los grupos narcotraficantes, en alianzas que ponen en jaque a los estados, Ecuador. Estamos viendo al presidente Noboa y a la candidata opositora, quien es correísta, en el debate de ayer domingo, en el debate presidencial. Bueno, Ecuador es un país que también está hackeado por los grupos narcotraficantes mexicanos que operan en Ecuador con esa salida privilegiada para exportar la droga a Europa y los Estados Unidos, con un índice de homicidios que va escalando. El presidente, por ahora en funciones, que está diciendo que incluso le abre las puertas a fuerzas armadas extranjeras para luchar contra el narcotráfico y las bandas criminales locales, pero también incluso a grupos paramilitares como Blackwater. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa y la candidata opositora Luisa González protagonizaron un tenso debate presidencial rumbo al balotaje del 13 de abril, marcado por acusaciones cruzadas, propuestas de mano dura y fuertes diferencias en torno al rol de las fuerzas extranjeras en la lucha contra el crimen organizado. Durante las 2 horas de discusión, ambos se lanzaron acusaciones sobre corrupción, vínculos con el narcotráfico y hasta insinuaciones sobre consumo de drogas. Uno de los puntos más controvertidos fue la propuesta de Noboa de permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. En 4 años, ¿qué debemos hacer? Tener aquí, reinstaurar una base, como la base de Manta, la base que ustedes mismos eliminaron, para que se pueda controlar el tráfico de drogas en el Ecuador, para que se pueda tener control aéreo y también con ayuda, les digo, de Estados Unidos, de Canadá, de Italia, de Francia, de España y no de Venezuela o de Irán. Así vamos a poder salir adelante. El narcotráfico es un tema transnacional. La Constitución ecuatoriana prohíbe expresamente la presencia militar extranjera, pero el presidente busca modificar ese artículo en línea con su estrategia de seguridad. El correísmo, que en 2008 impulsó el cierre de la base estadounidense en Manta, se opone firmemente a esta iniciativa. En ese mismo camino, el mandatario anunció recientemente una alianza estratégica con Eric Prince, el fundador de la polémica empresa militar privada Blackwater, recordada por su participación en crímenes de guerra en Irak. Aunque no se revelaron los detalles del acuerdo, Noboa sostuvo que Prince ya asesora a las Fuerzas Armadas y a la policía ecuatoriana y que su experiencia en conflictos no convencionales será de mucha utilidad. Noboa dijo que no necesariamente ingresarían mercenarios a Ecuador, sino que se trataría de lo que llamó fuerzas especiales provenientes de Estados Unidos, Europa y Brasil. Desde que asumió el poder en noviembre de 2023, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno, una figura que le permitió desplegar militares en las calles y en las cárceles intervenidas para desalojar a las bandas criminales que las controlaban. La medida, sin embargo, fue duramente cuestionada por organismos de derechos humanos por presuntos abusos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Uno de los casos más graves ocurrió en diciembre cuando 4 menores fueron detenidos por militares y aparecieron pocos días después incinerados cerca de la base aérea. Hay al menos 16 uniformados investigados por este hecho. Aún así, Noboa insiste en que las Fuerzas Armadas actúan bien y considera injustas las críticas. De acuerdo a sus cálculos, los militares en Ecuador son unos 35.000 hombres y todos los grupos narcoterroristas juntos suman más de 40.000. Ecuador, con salida al Pacífico, se convirtió en los últimos años en una plataforma clave para la exportación de droga hacia Estados Unidos y Europa. Las autoridades calculan que las bandas mueven alrededor de 1.000 toneladas de cocaína al año. Noboa ya le pidió a Donald Trump que declare como grupos terroristas a las principales bandas que operan en el país. En lo que va de 2025, se registra en Ecuador un promedio de un asesinato por hora, a pesar de los múltiples estados de excepción decretados por el Ejecutivo. La alianza con los mercenarios de Blackwater y el pedido de tropas extranjeras
forman parte de una política de seguridad que genera tanto respaldo como preocupación y que sin dudas será uno de los ejes definitorios en el último tramo de la segunda vuelta electoral. Y hoy tenemos el inicio de año más violento de la historia del Ecuador. Noboa dijo que con su plan Fénix nos iba a dar seguridad. Mintió. Noboa dijo que con declarar estado de guerra nos iba a dar seguridad y mintió. Noboa dijo que con la consulta popular nos iba a dar seguridad y mintió. Y dijo que con los 3 puntos del IVA nos iba a dar seguridad y mintió. Solo nos metió la mano al bolsillo a familias ya empobrecidas. Y hoy dice que trayendo mercenarios con el dinero público nos va a dar seguridad. Así humilla a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y lo que demuestra es que no confía en las Fuerzas Armadas, en la policía y en la gente de este país.